Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué es lo que quiere decir este viejo refrán? ¿Acaso es posible que todas las carreteras del mundo se unieran en Roma? ¡Oye, corre ese cacharro, vamos! ¿Por qué no lo corres tú? Bueno, en gran medida, sí, ya que los romanos habían diseñado un entramado de rutas y caminos tan extensos como el enorme territorio que dominaron. Pero este refrán va mucho más allá cuando dice todos los caminos conducen a Roma, pues no está haciendo alusión solamente a este tipo de caminos donde transitan carros y caballos, sino también al nacimiento de muchas ideas fundamentales de la civilización occidental. Fue tan fuerte la marca que dejó este imperio en nuestra civilización que absolutamente todo lo que se dijo, todo lo que se hizo y todo lo que se pensó en los siglos posteriores tiene alguna relación con este pueblo que dominó gran parte de Europa y prácticamente todo el mundo conocido de aquella época. Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. Hola, hola. Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. La República. En sus comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, los ciudadanos ilustres se juntaban para elegir al sucesor. Es decir que en Roma, el poder siempre estuvo en manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban a sí mismos los patricios. Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores más pobres llamados los plebeyos, que querían mejores condiciones y más comida, se organizaban para conseguir mayores derechos. Para contener el descontento del pueblo, los miembros del Senado idearon una estrategia: obtener más riquezas conquistando otros pueblos. Así fue como con el pasar de los años, los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica. Luego conquistaron Grecia, Galia y finalmente la poderosa ciudad de Cartago, que les pasó el control sobre todo el mar Mediterráneo.
A medida que la extensión y la riqueza de Roma crecía, esta se volvía cada vez más difícil de gobernar. ¡Mamma mía! Hasta que llegó un general muy exitoso que se destacó entre todos. No. Fotos no. Fotos y autógrafos luego. Este general había ganado muchísimas batallas y un día decidió tomar el control absoluto de Roma para poner orden ante tanto barullo. Este general se llamaba Julio César y con él Roma dio inicio a su época más gloriosa. El Imperio Romano. Julio César provenía de una familia patricia y quería mejorar las condiciones de los plebeyos. A muchos senadores no les gustó nada esta idea y organizaron una conspiración. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado a cuchillazos al pie de las escalinatas frente al Senado. Oigan, ¿eso dolió? Su muerte generó una conmoción popular y nuevas revueltas, hasta que finalmente Augusto, un hijo adoptivo de Julio César, se convirtió en el primer emperador romano. Augusto se encargó de terminar con un siglo de guerras civiles y dio a Roma una era de paz, bonanza y grandeza imperial. Los romanos nunca se conformaron con el territorio que tenían. Siempre querían más y más y más. Esta ambición se pudo llevar a cabo solo gracias a la formación del ejército más poderoso del mundo. Para ello, tomaron el ejemplo de Alejandro Magno, el gran conquistador de Macedonia. ¿Recuerdan? Sí, así fue. Sus soldados empleaban la famosa formación tortuga que le había dado tan buenos resultados a Alejandro. ¡Formación tortuga! ¡Hip, hip, hip! Además, detrás de las legiones venían las máquinas de asalto que podían llenar los cielos con nubes de flechas con puntas de fuego y también las catapultas que podían lanzar piedras de hasta 20 kilos o enormes bolas de fuego. En los primeros tiempos del imperio, Roma conquistó desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates y desde Inglaterra hasta el desierto del Sahara. ¡Uf! Y eso no fue todo. Los romanos siguieron conquistando y anexando territorio a su imperio durante siglos. La mayor extensión de este imperio se alcanzó en el siglo II después de Cristo ante el gobierno de los emperadores Claudio y Trajano. Pan y circo. A pesar de las conquistas y de la acumulación de poder y riquezas para Roma, las tensiones entre patricios y los plebeyos eran continuas. Así que los emperadores buscaron una forma de mantener entretenido a su pueblo. Estos fueron los espectáculos en el circo romano. El pueblo romano adoraba juntarse para ver las carreras de cuadrigas, combates navales y sangrientos combates en la arena. Toros, leones y rinocerontes eran llevados para que se enfrentaran entre sí o para sucumbir bajo el filo de la espada de algún gladiador. El público queda fascinado por las matanzas, especialmente si son entre gladiadores. Pero ¿quiénes eran estos hombres que se sometían a estas pruebas mortales con el solo fin de entretener al pueblo? Generalmente eran prisioneros de guerra o delincuentes que habían sido convertidos en esclavos. Cuando un gladiador caía herido, el emperador interrogaba al público que, enardecido, respondía si merecía vivir o ser ejecutado. Los gladiadores que salían victoriosos en muchos combates generaban fervor entre la multitud, convirtiéndose en ídolos. Ellos serían liberados de la esclavitud y gozarían de la fama y la gloria el resto de sus vidas. La familia. El núcleo de la sociedad romana era la familia. Las familias ricas eran los sucesores de los primeros habitantes de la ciudad. Deme el micrófono. Toda familia patricia tenía su pater familias. Este tenía autoridad máxima en los asuntos del hogar. Era tanto el sacerdote como el juez de los conflictos entre parientes. Lo que dijo el señor era cierto. Todo dependía de él. No solo los hijos y parientes, sino también todos los que vivían bajo su autoridad, incluidos los criados y los esclavos. Por supuesto, lo mejor era ser respetuoso y obediente con el pater familias, porque tenía tanto poder que la ley lo autorizaba a disponer de la vida, la venta y la muerte de cualquier miembro de la familia. ¿Qué has dicho? No, nada. Cada mañana,
Luego de vestirse con su túnica y desayunar, un noble romano partía rumbo al foro, que era el centro administrativo de la ciudad. Allí se ponía al tanto de las novedades, conversaba con sus pares y se dedicaba a los negocios. Luego de un almuerzo ligero y una buena siesta, el paterfamilias se dirigía a los baños públicos para darse relajantes inmersiones en agua caliente y vapor, ya que los romanos utilizaban ingeniosos sistemas de calderas para calefaccionar el agua. Además, sabían muy bien cómo hacer llegar el agua hasta el centro de las ciudades, construyendo larguísimos acueductos desde los manantiales y los lagos. Las normas. La ley era algo muy serio en Roma, porque cualquiera que las quebrantara podía perder las posesiones o la vida. Pero, ¿cómo saber qué se podía hacer si las leyes se modificaban todo el tiempo bajo los caprichos de los patricios? Bueno, aquí la solución. Los plebeyos exigieron que se establezca un código en el que se graben todas las leyes y sus respectivas modificaciones. Este código de normas es lo que hoy se conoce como el derecho romano. En la actualidad, todos los países del mundo toman como base al derecho romano antes de proclamar una ley. En Roma había normas para casi todos los aspectos de la vida. Normas para comprar y vender, normas para transitar o navegar, normas para casarse. Muchas. Los romanos también comprendieron que para manejar un imperio habitado por poblaciones tan diferentes era necesaria una lengua común. Así se expandió el uso del latín. Gracias al desarrollo de esta lengua, los romanos pudieron expresar muchas ideas sofisticadas. Así es, mis queridos amigos. No todos los idiomas tienen la misma posibilidad de expresar pensamientos. Había pueblos que usaban las mismas palabras para significar muchas cosas diferentes. Todos esos pueblos de lenguas primitivas eran llamados bárbaros, ya que lo único que los romanos lograban comprender era un constante bla 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 bla. Oye, no entiendo nada. Para los romanos, dominar el idioma latino era sinónimo de ser una persona civilizada. Del latín derivan un montón de idiomas que hoy conocemos, como por ejemplo el castellano, Buen día. el francés, Bonjour. el portugués, Bom dia! el rumano Buna. y por supuesto el italiano. Ci vediamo, caro mio! El final del imperio. Bienvenidos al concurso del final de esta historia. La pregunta del millón es: ¿puede un imperio durar para siempre? A medida que el imperio romano se expandía más allá de su centro, muchas tribus bárbaras fueron incorporadas al imperio. Con el correr de los siglos, estas incorporaciones generaron muchos desequilibrios, ya que estos pueblos no querían estar más bajo el dominio de los romanos. A fines del siglo III después de Cristo, hubo que dividir el imperio en dos partes. Esta división causó varias guerras civiles, envenenamientos y una cantidad de emperadores que no lograban mantener el equilibrio. El pueblo, harto de esto, empezó a buscar un refugio. Durante la época de Augusto, es decir, al comienzo del imperio, en Palestina, una recóndita, pobre y alejada provincia romana, nació Jesús de Nazaret. Jesús era muy bondadoso y le predicaba al pueblo que con el amor era posible conseguir la salvación en el reino de Dios. Poco a poco estas ideas fueron recibiendo un enorme apoyo. Entonces, los soberbios romanos vieron en Jesús un poderoso enemigo. Finalmente lo arrestaron y fue crucificado. Después de siglos de persecuciones y muertes, el cristianismo terminó convirtiéndose en la principal religión del Imperio Romano. Finalmente, Roma se volvió imposible de manejar. El Imperio de Occidente cayó en el 476 después de Cristo en las manos de los bárbaros germanos. La otra mitad se convirtió en el Imperio Bizantino y se mantuvo en pie hasta 1453, cuando fue tomado por los turcos. ¿Puede un imperio durar para siempre? Bueno, ¿No? Pues la respuesta del millón es... ¡No! ¡Gané! ¡Felicidades, Pipo! Bueno, pero en realidad la influencia del Imperio Romano sí dura hasta hoy. El latín ha sido el idioma madre de muchísimas lenguas modernas. El derecho romano ha sido el punto de partida de todas las leyes del mundo, y sus instituciones han sido el modelo de los estados modernos.
Aún hoy, tan lejos de su antiguo esplendor, Roma sigue siendo la ciudad a donde confluyen todos los caminos. Miremos bien nuestro planeta. Ahora acerquémonos al centro de la gran esfera en la que vivimos. Justo allí, donde se unen América del Norte y del Sur, está el lugar donde florecieron algunas de las culturas más misteriosas y feroces que conocemos. Hace cientos de años, un pueblo de guerreros quiso dominar toda esta región. Ellos fueron los aztecas. Los aztecas tuvieron un poderoso ejército que sometió a todos sus pueblos vecinos y en apenas 2 siglos se volvieron los amos y señores de Mesoamérica. Pero esta historia comienza mucho antes. Para demostrar su importancia, cada pueblo fue dejando su huella a través de imponentes templos y maravillosas piezas de arte. Primero fueron los olmecas y los zapotecas. De una rama de esta cultura surgió una majestuosa civilización llamada Teotihuacán. Luego, ocurrió algo que aún es un misterio. Todos esos pueblos comenzaron a desaparecer o a emigrar hacia otras regiones. Aparentemente, fue algo terrible. ¿Acaso una maldición de los dioses? ¿Una gran sequía? Pues probablemente nunca lo sabremos. Con la caída de la gran Teotihuacán, llegó una época turbulenta y caótica. Aparecieron en escena varios pueblos guerreros que se dedicaron a pelearse entre ellos, hasta que en el siglo XII llegaron los aztecas desde el norte de México. Este pueblo consiguió dominar a todos los pueblos vecinos, quienes se vieron obligados a pagarle tributos a sus nuevos amos y señores. Tenochtitlan. Los aztecas estaban sedientos de poder y se dedicaron a colonizar todo el centro de México. Ellos llegaron a organizar una verdadera confederación de pueblos que incluyó 38 estados en su período de mayor esplendor. Esos eran muchos lugares para administrar, y los aztecas necesitaban de una capital desde donde dominar a sus súbditos. Para eso crearon en 1325 Tenochtitlan, una aldea que con el tiempo se convirtió en una ciudad legendaria, centro de un imperio tan poderoso como temido. Tenochtitlan estaba construida sobre un islote en el centro de un gran lago. Si pudiéramos viajar en el tiempo a esta gran ciudad, veríamos cómo los canales se conectan con los campos, centros urbanos y el resto de los lagos. Esta es una ciudad llena de tránsito y mucho bullicio. Y es que Tenochtitlan fue tan grande que llegaron a vivir más de 250,000 habitantes. Si miran bien hacia el horizonte, podrán descubrir las montañas que rodean la ciudad y que se elevan al cielo, casi hasta llegar a tocar a los mismísimos dioses. A los aztecas les gustaba tanto este paisaje que levantaron unos 25 templos de forma piramidal que imitaban el viaje que hacen las montañas hacia los cielos. Estos templos buscaban imponer temor y respeto entre los pobladores, ya que en sus cúspides, sobre los altares de piedra, se llevaban a cabo las ceremonias de los sacrificios humanos. La dieta azteca. ¿Les gusta el maíz, el chocolate, el cacahuate o el tomate? Pues a que no adivinan de dónde vienen. ¡Los aztecas! ¡Así es! Los pueblos de Mesoamérica comían muchas cosas sanas y sabrosas.
otras tan extrañas que ni se imaginan. Las madres de la época se valían del maíz para alimentar a sus niños. Sí, el mismo maíz con el que se hacen ahora las tortillas mexicanas. También fueron las primeras en descubrir el chocolate. Lo bebían batido y aromatizado con miel y vainilla. También conocían los frijoles, la calabaza, el melón, los chiles verdes y rojos y los aguacates. Todos estos alimentos se los debemos a los antiguos habitantes de Mesoamérica. Los aztecas comían realmente de todo, incluso insectos y perros. Y no nos olvidemos del gusanito de Manguey, como yo. Ni se olviden de mis primos, los saltamontes, las hormigas y las larvas que también forman parte sustancial de la dieta de los aztecas. Oye, ¿se le abrió el apetito? Oye, era solo una broma. Oye, no. ¡Déjame salir! Las chinampas. ¿Te has alimentado bien? Recuerda que necesitas muchas energías, mi pimpollito. Sí, claro, lo he hecho, mami. Los aztecas se preocuparon especialmente de que la población que aumentaba día a día tuviera que comer. Sin embargo, había un problema. No había suficientes tierras para la actividad agrícola, principal fuente de recursos del imperio. En el año 1265, una prolongada escasez de alimentos afectó a los aztecas. Entonces, Acatonalí, líder del imperio, propuso al Consejo de Ancianos la más ingeniosa de las ideas: poner sobre el lago unas varas de limo para así construir islas artificiales y cultivar encima de ellas. A estas islas artificiales las llamaron chinampas y permitían convertir grandes secciones pantanosas en campos fértiles. Además, la obra se complementaba con redes de regadíos y con el uso de excrementos humanos como fertilizantes. ¡Guácala! Tan buena fue esta idea que una familia de 5 personas que labraba un campo era capaz de producir más del doble de lo que necesitaba para alimentarse. La vida en combate. Los aztecas estaban casi todo el tiempo en guerras con pueblos enemigos. Uno de los grandes anhelos de ir a los combates era capturar a guerreros de pueblos adversarios para los sacrificios rituales. Ellos creían que cuanto más feroces fueran los guerreros capturados, más satisfechos estarían los dioses. Durante las batallas, los aztecas escondían sus rostros tras máscaras que representaban dioses y animales de enormes poderes. Para dominar esta extensión se valieron de muchas herramientas. Una de ellas fue infundir temor. Mediante una actitud férrea y despiadada, lograron hacer que nadie quisiera salirse de la raya y así mantener bien unido a todo su territorio. Pero no todo era violencia, ya que los aztecas lograron establecer fuertes lazos comerciales con pueblos vecinos. Los aztecas desarrollaron una elevada producción de bienes y artesanías que eran vendidas en otras ciudades. Los comerciantes viajaban de un lugar a otro y gracias a esto, los aztecas tuvieron un doble beneficio. Por un lado, muchas riquezas y por otro lado, averiguar qué estaban tramando esos pueblos. Aquellos que se dedicaban al comercio de mercancías de lujo tenían también una actividad que era secreta. Servían como espías al soberano azteca. El conocimiento. Muchas civilizaciones se han preocupado por dejar plasmada su visión del mundo y así poder transmitir sus proezas y sus conocimientos de generación en generación. Pues bien, los aztecas dejaron constancia de su historia de conquistas y dominio militar a través de unos símbolos inscritos sobre pieles de venado o telas de algodón. Estos códices repletos de coloridos dibujos son documentos históricos en los que se registraron muchos aspectos de su vida cotidiana. A pesar de los códices, los aztecas no lograron tener un método efectivo de escritura. Como carecían de alfabeto, la representación de un animal u objeto debía realizarse mediante la combinación de dibujos. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Escribían el nombre de su capital, Tenochtitlan, dibujando una piedra. Eso era Tena.
de la cual brotaba un cactus de nopal. Eso era Nochtri. Como ven, la escritura azteca era muy limitada, así que tuvieron que apoyarse mucho en su tradición oral. Este debe haber sido uno de los motivos por el que exploraron tanto la poesía como método de comunicación. De hecho, había un poema para cada ocasión. Poemas guerreros, poemas sagrados, poemas históricos y poemas enamorados. Esta forma de expresión estaba muy ligada a la música. Poeta y cantor se designaban como la misma persona. Y dice: queridos amigos, yo no les miento, nosotros los aztecas cantamos con sentimiento. Con sentimiento. Los aztecas vivieron muy pendientes del tiempo. Idearon un calendario tan perfecto que les permitía conocer el mejor momento para sembrar o cosechar. Incluso podían predecir grandes eventos climáticos. El calendario solar de los aztecas estaba instalado en un altar redondo en el centro del patio del Templo del Sol. Otra llamativa particularidad de los aztecas era su devoción por el número 20. ¿Qué? Sí, el número 20 era la base de todos sus cálculos, tanto como es el número 10 para nosotros. ¿Habrá sido que en la escuela les enseñaban a contar también con los dedos de los pies? La escuela era muy importante para los aztecas. A partir de los 15 años, eran instruidos en escuelas públicas que el Estado había creado para asegurar la correcta educación de los ciudadanos. Y había dos tipos de escuelas. Una era el Telpuchcali. Allí recibían instrucción en el empleo de armas, artes y oficios, mientras que en la otra, el Calmecac, los jóvenes eran adiestrados para el cumplimiento de los deberes sacerdotales. Los sacrificios. Los aztecas creían que un día el mundo terminaría violentamente y que todos los hombres morirían de una manera dramática. Para posponer este trágico final, deberían hacer constantes sacrificios a los dioses. Según sus propias creencias, la sangre mantenía vivo al sol. Así que para mantener el orden del mundo y tener buenas cosechas, los sacerdotes debían sacrificar a muchos animales e incluso hombres y mujeres. Luego de esto, ofrecían sus corazones a los dioses, aunque morir en estas ceremonias, por lo general, era un gran honor. El dios absoluto de los aztecas se llamaba Ometecutli. Bajo su mando, había otros dioses que intervenían en los asuntos humanos. Entre ellos, el más popular fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, a quien se consideraba el gran benefactor de la humanidad. La verdad era que Quetzalcóatl no se llevaba nada bien con Tezcatlipoca, un dios que exigía muchos sacrificios humanos. Hubo un enfrentamiento entre estos dioses. Quetzalcóatl fue expulsado de la ciudad sagrada de Tula. Cuando desapareció en el horizonte en una barca de serpientes, una profecía aseguró que algún día volvería por el mismo lugar que había partido para imponer un nuevo orden y acabar con los sacrificios sangrientos. Los aztecas tenían muy presente aquella profecía y era posible que algún día se cumpliera. Las guerras floridas. Hacia 1450 hubo varias sequías y hambrunas que llegaron a inquietar a los aztecas. Preocupados por ello, el líder azteca Moctezuma I consultó a los sacerdotes. Estos interpretaron que la causa era que los dioses, que también pasaban hambre, habían decidido compartir su mala fortuna con los mortales. Pero los aztecas hallaron una solución rápida al problema: buscar más corazones para alimentar a los dioses. Así nacieron las llamadas Guerras Floridas, un combate ceremonial en el que los mejores guerreros se enfrentaban entre sí hasta que uno de ellos era derrotado. Como premio a su victoria, el vencedor recibiría la muerte. Ah, pero no una muerte cualquiera, sino una gloriosa. El premio a su victoria sería ser sacrificado y que su corazón sirva de alimento para los dioses.
El fin de los aztecas. Cuando el conquistador español Hernán Cortés arribó al Valle de México en 1519, Moctezuma II, el rey azteca, creyó que este señor vestido con originales ropajes y montado en unos extraños animales llamados caballos, era en realidad el dios Quetzalcóatl, que regresaba de su forzado exilio para cumplir la profecía. Moctezuma recibió a los españoles creyendo que eran dioses en vez de poderosos enemigos para su reino. Esto hizo que la conquista española fuera mucho más fácil, ya que al principio los aztecas no ofrecieron resistencia. Cortés tuvo también la ayuda de muchos guerreros de pueblos enemigos de los aztecas, que había reclutado en su camino hacia la capital. Un año después de su llegada, los aztecas habían sido conquistados. Tras la destrucción de su capital, todas sus tierras y riquezas fueron incorporadas a la corona española. Y así fue como pereció este imperio de feroces guerreros. Sin embargo, la fuerza de las raíces mesoamericanas se mantienen en vigor, y todos aquellos habitantes del Valle de México aún sienten resonar dentro suyo el orgullo de los aztecas.